Ok, vamos a hablar un poquito de manejo de complicaciones, principalmente manejo de complicaciones tardías. Cada vez que nosotros inyectamos tenemos el riesgo de tener cualquier tipo de complicaciones. Hay 5 etiologías principalmente o 5 situaciones que nosotros podemos atribuir al manejo de complicaciones tardías, de complicaciones cuando estamos inyectando. Sin duda las complicaciones vasculares son las más dramáticas, sin embargo no da. Ok, sin embargo, cuando nosotros vemos las complicaciones, las dramáticas, sin duda, como platicábamos, son las vasculares. Y existen estadísticas nacionales y también existen estadísticas mundiales. Las estadísticas mundiales dicen que la zona que más se complica es el área del entrecejo. Sin embargo, en México no pasa así. Parte tiene que ver con que desde los últimos 20 años la formación que se nos ha dado, se nos ha dicho que la zona glabelar es muy peligrosa y mucho tiene que ver con que aquí nosotros vamos a encontrar la complicación más grave y más severa, la ceguera, la maurosis, una situación que sucede en uno en cada 15 millones de procedimientos. En México la zona que más se complica no es la glabela, es una zona con la cual se nos ha familiarizado en nuestra práctica, es el surco nasogeniano. Sabemos que en los últimos 20 años el inicio de la remodelación facial o de la corrección de arrugas con voluminizadores iban concentradas principalmente en corregir el surco nasogeniano y las líneas del entrecejo. De ahí siempre se nos habló mal del entrecejo, por lo tanto prácticamente nadie rellena líneas en esa zona. Hoy en día nos vamos principalmente a otras áreas anatómicas. En los últimos años las indicaciones de manejo de voluminización facial se han ampliado hasta trabajar región frontal central, temporal, ojeras, surco nasogeniano, órbita, rinomodelación, labios, mentón, contorno mandibular, etcétera. Cada vez vamos a tener más complicaciones. Las complicaciones más dramáticas sin duda van a ser las vasculares. Los bioestimuladores, por ejemplo, como Radies y Lancet Ultra, van más asociados hacia complicaciones inmunológicas que pueden ser nodulaciones, sobrecorrecciones, granulomas. Cuando nosotros hablamos de complicaciones vasculares que son dramáticas, nosotros tenemos que realizar una respuesta inmediata. ¿Y por qué nos referimos a una respuesta inmediata? Porque son las primeras 6 horas las más importantes para responderle al paciente. Si nosotros no actuamos en las primeras 6 horas, es probable que este tipo de complicación se acentúe y este tipo de complicación caiga en una isquemia que nos lleve a necrosis. En los últimos años, en colaboración con PB Serum, hemos identificado muchos casos, muchas complicaciones y de hecho con el tiempo que yo he tenido más exposición en eventos y que al final les voy a dar mi número de teléfono, doy el número de teléfono para que ustedes se comuniquen en el caso de tener una complicación. Cada vez tenemos más. Hoy en día estoy atendiendo entre 5 y 8 complicaciones vasculares cada fin de semana. Y digo cada fin de semana porque resulta que nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de las complicaciones suelen suceder en viernes por la tarde. Las zonas que más se complican en México son nariz, cuando están haciendo rinomodelación, nasogenianos y labios. De hecho, por ejemplo, hace rato estaba platicando con una representante médica y me estaba mostrando su nariz y tiene la nariz marmórea. Tiene una complicación, un síndrome vascular compresivo que se ha vuelto crónico y que tiene 3 meses con él. Ese efecto adverso está asociado a otro tipo de etiología, se llama G' inadecuada. Le pregunté qué producto estaba utilizando para rinomodelación un producto que tiene un apellido que regularmente coincide en todas las marcas, es un producto que se pide Volume. En todas las marcas siempre hay un producto que se llama Volume, Volime, Voluma, Contour, cosas así. Son geles con G' de 250 a 280 que suelen representar grasa. Cuando tú usas un gel que representa grasa para tratar de hacer una rinomodelación, un arco mandibular, un contorno mandibular, es un gel que se va a integrar, no levanta, no representa lo que representa un cartílago o un pómulo. Si tú vas a poner un producto con una G' muy baja, como puede ser el que representa grasa en nariz, en lugar de poner una décima, necesitas poner 2 a 3 décimas. Cuando le pregunto a ella, porque además es representante de esa marca, cuando le pregunto qué producto le pusieron y me dice uno que representa grasa y además le pregunto la dosis, me dice que le han puesto 0.7 en la punta de la nariz. O sea, estamos hablando de que en la punta de la nariz regularmente se pone 0.1, 0.2 te fuiste lejos. Tiene que ser un gel firme que te dé esa apariencia de cartílago. Cuando tú llegas a tener una complicación, hay 3 tipos de etiología en las complicaciones vasculares que nosotros tenemos. El más grave, sin duda, es la embolia intravascular. Sin embargo, en los diferentes artículos y en los diferentes consensos, sabemos que la aplicación intravascular realmente es muy, muy baja. Incluso representa menos del 3 al 5% de las complicaciones vasculares que nosotros tenemos. Hoy en día, por artículos de cirujanos vasculares, sabemos que la mayor de las complicaciones es una compresión externa que disminuye el flujo y este
flujo incrementa la presión sistólica previa al sitio y que regularmente es lo que nos asocia al dolor vascular. E incluso creo que en el diagnóstico y en el manejo de las complicaciones vasculares, lo más interesante o el punto clave que nosotros tenemos que estar identificando al momento de decidir hacia dónde va nuestro tratamiento es justamente eso, el dolor vascular, un dolor pulsátil. Creo que varios de nosotros quizá alguna vez hemos tenido una migraña alguna vez y sentimos cómo se siente la pulsación. La migraña regularmente va asociado a compresión de la arteria supraorbitaria o de la supratroclear, suele ser unilateral. Ese dolor pulsátil que se siente es igual al dolor que va a sentir un paciente cuando tiene un síndrome oclusivo o un síndrome compresivo. En términos generales, cuando nosotros tenemos una compresión entre nariz, en surco nasogeniano o en labio, estamos hablando de arterias que tienen un grosor que corresponde a una tensión sistólica que anda entre 30 y 50 milímetros de mercurio. Hoy en día se sabe que cuando hay una embolización o una compresión externa importante, esa presión sistólica puede subir hasta 130 y 180 milímetros de mercurio, que es la que nos genera como tal el dolor vascular que está tratando de liberarse. Cuando nosotros hacemos una evaluación, ponemos la que sigue, por favor. Cuando nosotros hacemos una evaluación de nuestros pacientes, el primer dato que siempre vamos a encontrar cuando estamos inyectando es un dolor inusual. Nosotros tenemos que aprender a distinguir que cuando uno entra a dermis o cuando uno entra a celular subcutáneo, el dolor que se correlaciona con el procedimiento muchas veces corresponde, que el tocar una arteria, que el tocar un ligamento hace que el paciente se retraiga, incluso contrae los ojos por referencia al dolor. Entonces siempre tenemos que estar conscientes del dolor que el paciente tiene y saber distinguir cuando ese dolor es un dolor inusual o cuando corresponde a un paciente que tiene un bajo umbral al dolor. Cuando el paciente nosotros estamos inyectando regularmente hay un dolor inusual que corresponde con un trazo arterial y de ahí te da un blanqueamiento inicial. Y este blanqueamiento inicial es una compresión de los capilares arteriales finales, lo cual tampoco es un signo inmediato de que nosotros tengamos que poner hialuronidasa. Tan es así que muchas veces cuando nosotros estamos inyectando labios es muy común que el labio se blanquea, suspendes la aplicación, das masaje y el tejido recupera el dolor, el color. El problema es cuando este blanqueamiento se mantiene y te da este tipo de efecto por compresión de los capilares, que es el lívido reticularis. Porque si resulta que el paciente presenta esto, lo más probable es que en este segmento no genere dolor. La gran mayoría de los productos que hoy estamos utilizando para el manejo de rellenos, volumetría, ácidos hialurónicos, etcétera, vienen con lidocaína. La lidocaína te da un efecto anestésico. Por tal razón es que se consideran hasta 90 minutos desde la aplicación hasta que pase el efecto de la lidocaína para determinar si es conveniente aplicar hialuronidasa. No todos los pacientes que tienen una complicación requieren hialuronidasa. También hay un diferencial entre una oclusión inmediata que te va a dar un dolor en los primeros 30 a 45 minutos y una complicación vascular por compresión externa, en la cual te va a dar sintomatología entre 48 y 72 horas. Es muy común que muchos de los pacientes que nosotros inyectamos en viernes y que tienen una complicación vascular, la manifestación de la sintomatología la suelen presentar de domingo para lunes. Nunca tenemos que minimizar un dolor vascular. Son importantes las primeras 6 horas de reacción para hacer una resolución completa del cuadro. Si nosotros mantenemos más de 6 a 12 horas la isquemia como tal, caemos en necrosis y en pérdida de la función como tal. Entonces, nunca podemos minimizar un proceso de isquemia, porque este proceso de isquemia se puede alcanzar. He visto muchos casos de complicaciones vasculares en las cuales la respuesta es lenta, porque la gran mayoría de las complicaciones suelen suceder en viernes. Cuando nosotros estamos hablando de complicaciones vasculares, hoy en día se tiene establecido lo que es un protocolo A, un protocolo B y un protocolo C. Todos deberíamos de resolver las complicaciones vasculares en un protocolo A. Todos, definitivamente, porque en el protocolo A lo que tú vas a hacer es restablecer la circulación y para restablecer la circulación básicamente necesitas 3 herramientas, un antiagregante plaquetario, un vasodilatador y la hialuronidasa como tal. Y de ahí hay muchos protocolos, sin embargo tenemos que desmenuzar para saber cuál es el antiagregante plaquetario, cuál es el vasodilatador, porque muchas veces lo más común cuando tenemos una complicación es que el médico le avienta toda la caballería, toda la carga y el paciente le suele ir peor. Por ejemplo, cuando hablamos de un vasodilatador,
los artículos dicen que el más común o el más adecuado o el de más rápida acción va a ser el sildenafil, el Viagra. Esto es porque es fácil de conseguir. Se consigue en cualquier farmacia, se consigue en aeropuertos, se consigue en el Oxxo, se consigue en cualquier lado. Sin embargo, el efecto de la vasodilatación que genera el Viagra puede tomar hasta 2 horas para resolver. Hoy en día se sabe que el Cialis o el Tadalafilo tiene un efecto de vasodilatación 30 minutos inmediatamente después de tomado. Por lo tanto, Tadalafil es una mejor opción en 20 miligramos. El gran detalle con el Tadalafilo y con el sildenafil es que no pueden manejarse dosis de mantenimiento. Tú puedes dar una dosis inicial de 20 de Tadalafilo o 50 de Cialis, pero el mantenimiento no se puede dar cada 24 horas. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener otro tipo de situaciones. Regularmente el manejo del vasodilatador se tiene que hacer con pentoxifilina. Incluso si el paciente lo tienes a la mano, te saltas eso y empiezas directamente con la pentoxifilina. El principal error que cometen los doctores cuando tienen este tipo de pacientes es que le dan el sildenafil, le dan la pentoxifilina y además le pegan el nitroparche en la nariz. Les causan lipotimias, debilidad muscular y desmayos. No puedes caer en pánico. Tienes que seleccionar uno de los tres, no puedes llevarte los tres. Probablemente empiezas con Cialis y de ahí vas a manejar con pentoxifilina 400 cada 8 horas hasta la completa resolución del cuadro. Esto es como vasodilatador. Como antiagregante plaquetario, el más común, aspirina Protec 100 miligramos. Sin embargo, más efectivo, clopidogrel de 100 miligramos cada 24 horas. Una vez que tú administras eso y que pasan 90 minutos, tú vas a ver si, pasado el efecto anestésico, el paciente tiene ese tipo de dolor, el dolor vascular, el dolor pulsátil. Si el paciente tiene dolor pulsátil, el siguiente objetivo sería aplicar la hialuronidasa. Entonces, el protocolo A básicamente es eso, un diagnóstico en los primeros 30 hasta 90 minutos, no más de 6 horas, dar un masaje firme que regularmente se hace con ultrasonido o con radiofrecuencia, agregar un vasodilatador o un esquema de vasodilatador, pero no aventarles todos. El menos recomendado sin duda es el nitroparche, porque el nitroparche regularmente te empieza con sangrados, con epistaxis, con diferentes tipos de sintomatologías más sistémicas, y el antiagregante plaquetario. Agregar hialuronidasa. Si tú tomas este tipo de complicaciones inmediatamente, esto es una doctora que me ha hablado y que me dice, tengo la complicación y está justo ahora, en la cual ella me decía que la complicación había sido en fosa piriforme porque había puesto un punto que ella no conocía. Yo le decía, no es ahí, porque por el tipo de coloración se ve afectada la labial inferior, la superior y la angular y la transversa nasal. Eso quiere decir que el punto de abordaje, el punto de la embolización está a la altura del modelo, donde está la trifurcación de las arterias. Hoy en día, en las actualizaciones del manejo de la hialuronidasa, se sabe que la hialuronidasa ya no se puede poner con aguja. Si tú la pones con aguja, cada tú que pinches vas a generar mucho más trauma, más lesión, más liberación de factores inflamatorios y el paciente se va a acentuar su sintomatología. Hoy en día el uso de la hialuronidasa se recomienda con cánula y en abanico en todos los tejidos, porque incluso cuando tú tienes una complicación vascular oclusiva, lo más probable es que el tapón ya no esté aquí, que la presión sistólica se haya incrementado tanto, hasta 130, que seguramente esto se fracturó y hay muchos microtrombos a capilares mucho más superficiales. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que es mucho más fácil resolver una complicación vascular asociada a un bioestimulador que una complicación vascular asociada a un ácido hialurónico. Si ustedes un día de pronto tienen Radies o Lancet, que son los bioestimuladores que hoy en día existen en el mercado, y tú lo pones sobre tu dorso de tu mano y vacías lo que te queda de pronto, una décima, y le vacías a Radies o Lancet agua, solución salina, y lo tratas de masajear, te vas a dar cuenta que inmediatamente se forma una emulsión. Es mucho más fácil quitar un tapón por Radies o Lancet con solución salina que quitar un tapón de ácido hialurónico teniendo hialuronidasa. Con la hialuronidasa tienes que llegar muy específico. Incluso si tú pones en tu misma área un poco de ácido hialurónico y le vacías hialuronidasa y lo empiezas a masajear, te vas a dar cuenta cómo el hialurónico se empieza a granular. Mucho de eso tiene que ver que después de que hagas la aplicación con hialuronidasa, se empieza a formar incluso más el líquido reticularis. Regularmente, hoy en día lo que estamos haciendo es trabajos en abanicos con cánula para tratar de liberar eso. Si tú alcanzas la complicación vascular en las primeras 6 horas, a los 7, 10 días el paciente va a estar prácticamente al 100% sin secuelas. El gran problema
es cuando el paciente llega mucho más tardío. Esta es una complicación vascular mía. Hoy en día sabemos que la tasa de complicaciones va variando mucho, depende del expertise del médico. Por estadística se dice que los médicos, ¿cómo les dicen? Los de menos experiencia les dicen en inglés, tienen un nombre. Los que tienen de 1 a 3 años tienen una posibilidad de complicarse en uno en cada 6,000 procedimientos. Los médicos que tienen experiencia de 3 a 10 años, su posibilidad de complicarse es de 1 por cada 10,000 procedimientos, y los médicos que tienen más de 10 años, su posibilidad de complicarse se va hasta los 16,000 casos. Y uno pensaría que es 1 por cada 16,000 procedimientos, lo cual es mentira. No, es 1 por cada punción. Nosotros sabemos que cuando estamos inyectando un ácido hialurónico o un voluminizador, regularmente una jeringa requiere entre 7 a 10 punciones para hacer la distribución cuando lo trabajas con aguja. Pero cuando lo trabajas con cánula, a veces desde un punto de abordaje, tú vas a meter todo el mililitro. De ahí vemos dos diferenciales. La aguja está más asociada con la frecuencia de las complicaciones. La cánula está más asociada con la severidad de las complicaciones. El gran problema de la cánula es que nos da una falsa percepción de seguridad. Hoy en día, cuando nosotros estamos inyectando, sabemos que hay sitios de mayor zona de riesgo de complicación. Están los planos profundos, los 5 sitios donde tienes mayor riesgo de tener complicación en plano profundo, que son la salida de la supratroclear, de la supraorbitaria, de la infraorbitaria, de la submental, la emergencia de la arteria facial en el borde anterior del macetero y la arteria temporal profunda anterior, que es la que más se asocia con ceguera. Pero en el caso de las cánulas, la situación es con las zonas de riesgo paralelo. Resulta que inyectar labios es una zona de riesgo paralelo, hacer contorno mandibular asociado a la arteria marginal es una zona de riesgo paralelo, el surco nasogeniano es una zona de riesgo paralelo, así como la rinomodelación. Cuando tú tienes cánula, tienes esa falsa percepción. El gran problema con la cánula, por ejemplo, es que cuando tú estás inyectando surco nasogeniano, vas paralelo a la arteria. Si la mano no está tan experta, puede romper la primera pared de la arteria, pero una vez que la cánula entra a la arteria, la sangre le funciona como lubricante y la puedes canalizar. Cuando tú inyectas a través de la cánula, el émbolo se hace mayor. Es así que las agujas se asocian más a la frecuencia. Puedes hacer más equimosis, porque complicación vascular es equimosis, es hematoma, pero la cánula se asocia más a la severidad. Entonces, este tipo de paciente es mi tercera complicación vascular. Yo tengo 18 años inyectando, he puesto más de 60,000 jeringas. Estamos hablando de que esta paciente fue la última que tuve, fue con cánula, agarré la arteria temporal superficial, pero nada más en un síndrome compresivo. La paciente, esta la inyecté el viernes en la tarde, el lunes me manifiesta este tipo de descoloraciones asociadas a complicación vascular. En la mañana me manda esto, le mando el vasodilatador, me manda esta foto en la tarde, decido irla a ver, no estaba en la ciudad, yo estaba en Ciudad de México, me voy a Pachuca y trabajamos con cánula haciendo vectorizaciones de solución salina para trabajar esto, porque esto era con cánula y además era con el ANSE. A los 2 días la paciente había mejorado y finalmente 5 días después completamente resuelto. Con el paso del tiempo hemos aprendido a identificar, pásame la que sigue porfa, a identificar que incluso todas las complicaciones son mucho más fáciles de resolver. Entonces, cuando nosotros tenemos una complicación vascular inicial, el protocolo A de vasodilatador, antiagregante y hialuronidasa es la primera opción. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos complicaciones tardías? Cuando el manejo de la complicación llega a un punto diferente. Y el siguiente punto para iniciar el protocolo B es básicamente una situación, la epidermolisis. En el momento en el que el paciente empieza a tener exudados, en el momento en el que el paciente tiene sufrimiento del tejido superficial en el cual se rompe la continuidad de la piel por unas microisquemias focalizadas, el paciente no solamente requiere hialuronidasa, no solamente requiere un antiagregante plaquetario y no solamente requiere un vasodilatador. Estamos hablando de que en el protocolo B tenemos que agregar corticoterapia de manera inicial, que se puede empezar con un diprospan intramuscular o una dexametasona intramuscular y un mantenimiento con prednisona a dosis por peso de paciente. Durante el proceso en el que se resuelva, se tiene que mandar un antibiótico específico. El antibiótico de primera elección es amoxicilina con clavulanato, pero las opciones son muchas y muy variadas. Se puede trabajar con cefalexina, con doxiciclina, con dicloxacilina y con clindamicina. Esas son las opciones con las que tú puedes trabajar, porque finalmente lo que tú tienes que hacer es prevenir una complicación infecciosa secundaria al daño del tejido.
Además, una de las herramientas es cámara hiperbárica y es a partir de aquí cuando hay una lesión tisular, cuando nosotros empezamos a hablar ya de un proceso de regeneración. Aquí tenemos que prevenir muchas más situaciones, no solamente un efecto adverso por sobrecorrección, etcétera. Lo que tenemos que prevenir es primero que la herida se haga más grande y dos, que no vaya a dejar una cicatriz. Recordemos que el paciente venía a hacerse un procedimiento estético en el cual quería verse más bonita, más atractiva o reforzar su seguridad. Si tú en lugar de levantar la punta de la nariz le dejas una cicatriz que le va a quedar de por vida, eso no viene bien. El gran problema con estos pacientes es que tienes que iniciar un tratamiento inmediato y el tratamiento se va mucho más allá. Es la corticoterapia, es el antibiótico, es el inicio de cámara hiperbárica y además es el inicio de un antiviral, porque hay una correlación muy alta entre la activación o la aparición de herpes, de virus de tipo herpes, y por lo tanto se tiene que agregar valaciclovir. Este tipo de pacientes se trabajó con hialuronidasa, pero inicialmente la hialuronidasa no fue a dosis correcta. También esa es otra. Hay una situación muy complicada porque resulta que la gran mayoría de los médicos no suelen tener hialuronidasa en su consultorio y muchos de esos cuando la tienen no la saben usar. Entonces tenemos que ver todos esos protocolos actualizados para tratar de corregir esas situaciones, porque el orden de cómo nosotros estamos trabajando te lo va a ir dando la clínica. Tú vas a ir siguiendo a las imágenes de nuestro paciente. Ahí una paciente con un compromiso vascular bien marcado. Incluso después se revisa la técnica. Esto fue el viernes. A mí me la mandan el lunes. Ya la necrosis establecida. Pusimos hialuronidasa. La devolví al médico que la estaba tratando un cirujano plástico. La devolví. Le dije, hay que mandarle esto, antibiótico. Bueno, yo nada más le dije antibiótico, corticoterapia, bla, bla, bla. Le mandó levofloxacino. El levofloxacino no le hace nada a esto. Al siguiente día me habla la paciente y me dice, es que se me está saliendo pus en la nariz. Corregimos el antibiótico y nos fuimos a trabajar con todo lo que platicábamos, el antibiótico, la corticoterapia, el antiviral, la cámara hiperbárica. Una vez que nosotros tuvimos el cierre, la contención de la infección, aquí es donde nosotros empezamos a trabajar dos tipos de terapéutica. Uno, los factores de crecimiento como tal. Nosotros utilizamos los de AGF que contienen exosomas, más factores de crecimiento que van a estimular el proceso de regeneración de la piel, pero además no basta con estimular el proceso de regeneración de la piel. Resulta que la gran mayoría de los pacientes que se someten a este tipo de procedimientos son pacientes que sobrepasan los 25 o los 30 años. Nosotros sabemos que en el proceso de envejecimiento, cuando se cae la colagenasa, se empieza a acumular colágeno tipo 3, que el envejecimiento es fibrosis, que con el paso del envejecimiento disminuye la producción de colágeno tipo 1 e incrementa la colagenización tipo 3. Eso es fibrosis, el envejecimiento es fibrosis y un trauma te va a generar fibrosis. Sí, y lo más común en todas las estructuras que pueden salir lesionadas en la cara es que el tipo de fibrosis que se genera aquí en el proceso cicatrizal te va a dar una cicatriz retráctil. Y esto va a hacer que generes asimetrías o que se vea mucho más rara la cicatriz. Por eso es que nosotros hacemos terapias combinadas en las cuales se hace curación sellando con colagenasa, la de PB Serum se diluye en 2-3 mililitros después de hecha la curación y se pone como gasa nada más. Y a las 24 horas se hacen curaciones alternadas en las cuales se hace un sellado con factores de crecimiento que nosotros estamos utilizando los de AGF. Esta es la paciente al inicio y esta es la paciente a los 30 días. Una vez que tiene el cierre primario, tenemos que empezar técnicas en las cuales se rompe la fibrosis con nanopor y se van haciendo sellados con factores de crecimiento como tal. La paciente a las 4 o 6 semanas, lo que platicábamos con la modificación del colágeno, hay dos circunstancias en las cuales encontramos este tipo de colagenosis. En los pacientes jóvenes, el 85% del colágeno que tienen es colágeno tipo 1, el 15% del colágeno que tienen es colágeno tipo 3. Una persona de 65, 70 años, las proporciones están cambiadas. El 85% de su colágeno es tipo 3, el 15% de su colágeno es tipo 1. La colagenasa lo que nos va a hacer es barrer el colágeno fibroso para permitir el establecimiento solamente del colágeno tipo 1. Y los factores de crecimiento, que son los AGF más los exosomas, las mesenquimales que vienen juntas en un cóctel, lo que van a hacer es estimular la producción de colágeno, elastina y hialurónico. Entonces estamos haciendo dos tipos de situaciones: prevenir la retracción y estimular la regeneración de los tejidos para acortar el periodo de recuperación y disminuir el tamaño de la cicatriz. Y esto es algo que se nos ha venido
poniendo incluso como un reto. Hoy en día yo les digo cuando doy charlas de complicaciones que me encantan las complicaciones vasculares ajenas, por supuesto. Me encantan, me gusta. Incluso yo cuando estoy inyectando, hay 3 áreas anatómicas que me provocan ese adrenalinazo. Inyectar nariz, los Russian Lips, por ejemplo, inyectar nariz, nasogeneano, Russian Lips o región frontal central, a mí me provocan un estrés que me gusta. Sin embargo, sé que son áreas que se pueden complicar y que son muy comunes de complicarse. Por lo tanto, yo esas áreas anatómicas no las hago en viernes, no las hago si sé que hoy estoy en Guadalajara y al rato en la noche me vuelvo a Ciudad de México y voy a dejar una paciente, porque la distancia entre el médico y el paciente tiene mucho que ver con la complejidad y la severidad del caso. Entonces, uno de los consejos más valiosos que uno les puede hacer a ustedes como médicos es que no inyecten a un paciente que de ahí se va a subir un avión y que no lo van a ver en ninguna área, pero sobre todo en un área donde podemos tener una complicación. Básicamente, esta modificación del colágeno nos hace entender que el paciente de 30, 40, 50 años, la posibilidad de tener una cicatrización retráctil o un trastorno cicatrizal en un sitio donde estaba haciendo un procedimiento estético es mucho más alto. Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo el proceso de recuperación, que en general suele ser por interconsulta, yo siempre les digo, ojalá y puedan resolver todos sus pacientes en protocolo A, pero si lo hacen en protocolo B o protocolo C, traten de limitar el proceso de formación. Empecé a trabajar con la doctora Hatsiri Chávez hace un tiempo porque yo le dije, es que yo tengo muchas complicaciones vasculares resueltas, pero yo no sé publicar. A mí me gusta inyectar. A mí me gusta hacer divulgación científica, pero yo no sé escribir, yo no sé redactar un artículo. Entonces ella me dice, pero yo sí sé. Entonces recabemos todo y hagamos unos artículos. Yo me encargo de hacer la redacción y estamos haciendo un artículo basado en complicaciones vasculares tardías y complicaciones vasculares asociadas a bioestimuladores. Hoy en día la medicina regenerativa nos ayuda a estimular estos procesos de regeneración para que el proceso de recuperación sea mucho más rápido de entrada y además se minimice el tamaño de la lesión. Estamos utilizando básicamente células madre mesenquimales, exosomas y factores de crecimiento. Las células madres mesenquimales, exosomas y factores que estamos obteniendo se obtienen a través de tejido placentario, a través del laboratorio de LiveCells, aquí mismo en Guadalajara. Estamos utilizando los exosomas, que sabemos son los mecanismos en los cuales las células se comunican información para luchar contra virus, hongos, bacterias o para recuperación de tejidos. Además, tenemos los factores de crecimiento que se han utilizado los últimos 20 años que van a estimular el proceso de regeneración de tisular y finalmente un producto que es el Excess que usan ellos que se forma como un apósito. Nosotros no cerramos la herida con un apósito como se utilizaba con gasa, lo que usamos es ese producto que es un gel que cuando tú lo metes al refrigerador se hace ligero, lo pones sobre la herida, cuando recupera temperatura hace un apósito plástico que te sella la herida y que va cargado con las 3 sustancias para incrementar el proceso de recuperación. Gracias a esta colaboración que tengo con Hatsiri, estamos captando diferentes tipos de casos de complicaciones tardías y en esos casos de complicaciones tardías estamos documentando el proceso de recuperación de tejidos. Hoy en día sabemos que el proceso de recuperación de tejidos, según la amplitud del área, se puede ir entre 14 y 28 días. Incluso el periodo de recuperación de una herida de una necrosis secundaria a voluminización se está documentando en los artículos entre 14 y 28 días. Sin embargo, hemos logrado con una respuesta rápida en la cual nosotros asociamos que además del protocolo integral, la cámara hiperbárica es súper importante y los factores de crecimiento y las células mesenquimales hoy en día nos han reducido el periodo de recuperación y nuestro récord es de necrosis a cierre primario de 7 días. Entonces, si tú te vas a sacudir al paciente que nada más venía a hacerse la nariz y que tiene una complicación y que antes te tenías que estar pegado a él mes y medio hasta el cierre completo, si ese periodo de estrés para el médico y para el paciente se puede reducir a 5 o 7 días, pues vamos a generar esas herramientas y esos protocolos para que los médicos, los pacientes se sientan mucho más confiados con el tratamiento. Este es el caso más reciente, es un caso de un paciente al cual se trabajó con cánula en toda la zona del fat pad medial profundo. La complicación era con radies. El paciente se inyectó el viernes el paciente ya tuvo dolor. La foto inicial
mostraba un hematoma. Cuando se fue valorado el paciente al lunes, 3 días después, ya tenía la necrosis establecida como tal. Incluso fue una complicación muy grave porque si ustedes alcanzan a ver el labio, tiene un edema del labio en el labio izquierdo y además la técnica hizo que se hiciera con cánula, se llegó al paquete infraorbitario, se canalizó el infraorbitario y la fuerza de presión hizo que la arteria del infraorbitario, que está así, regularmente se lesionó en esta área, hizo una embolización retrógrada y esa embolización retrógrada se fue hasta la arteria palatina. Cuando se revisó al paciente tenía la mitad del paladar completamente isquémico. Se trabajaron 3 viales de hialuronidasa en técnica de abanico, pero como se revisó el paciente 72 horas después, ya tenía un proceso establecido de necrosis. Cuando viene con nosotros le pusimos 3 hialuronidasas, le pusimos todo lo que platicamos, antiagregante, vasodilatador, antibiótico, corticoterapia, cámara hiperbárica y sellados cada 24 horas y el resultado a los 6 días era de esto y a los 8 días tenía un cierre prácticamente completo, con un estrés importantísimo que nos puede generar la complicación que puede dar una isquemia o una necrosis de paladar. Las próximas o las más recientes complicaciones vasculares que están brotando cada vez más son la necrosis de paladar y de lengua, porque resulta que en los últimos 2-3 años, gracias a las redes sociales que te muestran una remodelación de contorno y a que hoy en día los médicos más jóvenes creen que TikTok de pronto puede ser una herramienta de entrenamiento y hace lucir fáciles los procedimientos, cada vez están más brincando este tipo de complicaciones. No se trata de tener miedo, se trata de estar en completa formación continua, se trata de identificar los dolores inusuales y que cuando tengamos una complicación tengamos una respuesta inmediata con el protocolo A. Cuando nosotros tenemos un paciente que llega tardíamente, activar el protocolo B o en algunos casos cuando tienes que hacer una interconsulta, que es lo que yo hago más comúnmente, activar el protocolo C en el manejo de recuperación de heridas para disminuir el periodo de recuperación de nuestro paciente. Cuando incluso el paciente llega con complicaciones tardías que ya están selladas, porque también eso es muy común, de pronto cuando ya el paciente selló y no tuvo una respuesta inmediata, lo que hacemos es romper el tejido y se hacen técnicas alternadas cada 4 o 6 semanas con colagenasa o con factores de crecimiento. Regularmente este tipo de técnicas se hacen cada 4 o 6 semanas porque finalmente lo que buscamos es que se actúe y además se deje un proceso de recuperación de tejido que regularmente en la dermis va a ese periodo de tiempo, ¿sí? Finalmente, este es mi Instagram y este es mi número de teléfono. Contesto todas las complicaciones vasculares, me gustan y además como las estoy juntando, si tienen una complicación, espero que no, ustedes, pero si tienen una complicación referida, mándenmelas que Hatsiri y yo vamos a estar bien atentos porque lo que estamos haciendo es el recabado. Queremos hacer un año nominal para hacer un reporte de complicaciones vasculares en México para que podamos publicar y fortalecer la respuesta de los médicos ante este tipo de complicaciones. Muchas gracias por su tiempo, un gusto compartir con ustedes y si tienen alguna duda, pues aquí estoy. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Ok. Pues listo, chicos. Un gusto compartir con ustedes. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿Todo en orden? Bueno, si no, ahí tienen mi teléfono. Dime. Siempre superficial. Mira, en pocas cosas Sebastián Cotofana es muy específico. De la línea interciliar hacia arriba 1.5 centímetros hasta el septo transverso frontal, en toda esa área la arteria está pegada al hueso. Las glabelares, las supratrocleares y las supraorbitarias van pegadas a hueso. El gran problema con esa área es que superficial y profundo son 2 milímetros. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas a trabajar el área del entrecejo y quieres rellenar, lo ideal es primero poner toxina botulínica y la valoración del relleno es entre 4 y 6 semanas. ¿Por qué de 4 a 6 semanas? Porque la toxina lo que va a hacer es relajar, hacer menos profunda y obviamente la dermis cuando no está sometida al estrés recupera su proceso de regeneración dérmica que se da entre 4 y 6 semanas y después de que la toxina, el botox, relaja y la piel se recupera,
la arruga se vuelve más superficial. Entonces, cuando tú trabajes en esa zona, tienen que ser geles muy superficiales y tienes que entrar a 45 grados con respecto a piel y solamente poner el bisel y poner micropapulitas. Y otra, para tener un control más preciso de esa zona, lo ideal es utilizar geles ligeros y los geles ligeros los puedes pasar a jeringas de toxina de 30 unidades o trabajarlos con agujas de 30 por 4 para tener una mayor precisión en la zona, ¿sí? Pero siempre superficial, ¿ok? Otra duda para el doctor con su amplia experiencia. Gracias. A nombre del Colegio de Dermatólogos de Jalisco, doctor, agradecemos su brillante exposición. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor, por favor. Bueno, gracias chicos. Ahí nos estamos viendo en algún otro foro.